La joven nadadora olímpica desapareció durante un entrenamiento rutinario en el océano, sin dejar rastro alguno. La única explicación lógica parecía ser que se había ahogado. Pero 4 años después, su padre, que nunca abandonó las incansables búsquedas, encontró algo atado a la base de una boya, un hallazgo que lo cambiaría todo. El océano helado envolvía a Javier Castillo mientras descendía a sus profundidades silenciosas. La luz del amanecer atravesaba el agua azul verdosa en rayos pálidos, iluminando el lecho marino rocoso. Su linterna de buceo barría metódicamente algas retorcidas y arena, mientras se movía con precisión experimentada. Cada respiración de su tanque de oxígeno liberaba un chorro de burbujas que ascendían hacia la superficie. El único sonido en este mundo submarino. Su mano curtida revolvía el limo y conchas rotas, siempre buscando. La conocida punzada de decepción se asentaba en su pecho al no encontrar nada, como en los cientos de inmersiones anteriores. Arriba, su pequeño bote, el guardián del mar, flotaba con la suave corriente. Había anclado cerca del borde de la ensenada del Pelícano, a varios kilómetros de la costa de Bahía Creciente, el pequeño pueblo costero que él llamaba hogar. Hogar, aunque no del todo, no desde que Lucía desapareció. 4 años desde que su hija de 9 años se desvaneció sin dejar rastro en estas mismas aguas. 4 años de bucear cada día, explorando cada centímetro del lecho marino que podía alcanzar, esperando alguna señal de ella. Lucía Castillo había sido una estrella en ascenso, recién clasificada para el equipo olímpico de natación en aguas abiertas. No era aún un nombre conocido, había quedado en la mitad de la tabla en sus eventos, aún sin atraer la atención de los grandes medios, pero estaba destinada a la grandeza. Todos los que la veían nadar lo sabían. Su dedicación era inigualable. Había entrenado en estas aguas durante años, siguiendo la misma ruta cada mañana, desde el muelle de Bahía Creciente hasta la ensenada del Pelícano, rodeando la boya del agua azul, y de regreso, un recorrido desafiante de 6 kilómetros. Durante años, Javier la había acompañado en estos entrenamientos, siguiéndola en su bote, vigilándola con la protección que solo un padre podía entender. Pero en los últimos 6 meses antes de su desaparición, Lucía había insistido en nadar sola. «Papá, necesito hacer esto por mi cuenta», le había dicho con firmeza. «Espérame en el muelle, estaré bien». Y él, a regañadientes, había aceptado, respetando su independencia, mientras se preocupaba en silencio cada minuto hasta que ella regresaba a salvo a la orilla. Excepto aquel día, hace 4 años, cuando no volvió, Javier recordaba las horas frenéticas que siguieron. Llamó a las autoridades de rescate en la playa, organizó grupos de búsqueda, escaneó la costa desde su bote, rezando por ver su gorro de natación brillante en las olas, pero no encontraron nada, ni a Lucía, ni su equipo, ni un solo rastro. Como dueño de una empresa de buceo, Javier conocía estas aguas mejor que casi cualquiera, las corrientes, los arrecifes ocultos, los lugares traicioneros donde incluso los nadadores experimentados podían meterse en problemas. Sin embargo, su experiencia no había arrojado nada en la búsqueda de su hija. Tras semanas de búsqueda, tanto él como la policía se vieron obligados a aceptar el escenario más probable. Lucía ya no estaba viva. El océano se cobraba nadadores a veces, incluso a los de élite. Pero Javier no podía, no quería, dejar de buscar. Necesitaba encontrar a su hija, traerla a casa, darle un entierro digno. Su única hija, su orgullo, la talentosa joven con toda una vida por delante. Hoy, algo había llevado a Javier más lejos de la ensenada del Pelícano de lo habitual. Un instinto inquieto que no podía ignorar, un susurro de que tal vez, solo tal vez, había pasado por alto algo. Tras horas de búsqueda,
Notó que su tanque de oxígeno se estaba agotando. A regañadientes, comenzó su ascenso a la superficie, sus articulaciones protestando tras la larga inmersión. Al romper el agua, se dio cuenta con preocupación de que se había alejado mucho más de lo previsto. Su bote apenas era visible en la distancia. Comenzó a nadar hacia el guardián del mar, con el equipo de buceo pesándole. Tras varios cientos de metros, con los músculos ardiendo de fatiga, se detuvo para recuperar el aliento. Fue entonces cuando vio una boya cercana. No era la boya del agua azul, que Lucía usaba como punto de giro, sino otra más lejana, raramente inspeccionada. Agradecido por el descanso, Javier nadó hacia la boya, y se aferró a su estructura metálica oxidada. Mientras recuperaba el aliento, miró hacia arriba por casualidad, y notó algo atado al centro de la boya, algún tipo de dispositivo. La curiosidad lo invadió. Se impulsó hacia la plataforma de la boya, sus manos mojadas resbalando en el metal corroído. Al alcanzar el dispositivo, lo desató con cuidado y lo examinó. Era una cámara GoPro, encerrada en una carcasa resistente al agua. La carcasa estaba desgastada por el mar y el clima, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. Alguien debe haber dejado esto aquí, murmuró para sí mismo, girándola en sus manos. La carcasa era más robusta que las estándar de GoPro, un modelo de alta gama, diseñado para soportar mayores profundidades. Javier lo reconoció al instante. Era el mismo modelo que le había comprado a Lucía, insistiendo en la mejor protección que el dinero podía ofrecer. ¡Qué coincidencia!, pensó, pero al girar la carcasa, su corazón casi se detuvo. Allí, en la parte trasera, había una pegatina familiar, un pequeño delfín azul, con las iniciales LC debajo. Sus manos comenzaron a temblar. No era cualquier cámara, era la cámara de Lucía, la que él le había dado, la que llevaba en cada entrenamiento. No podía creerlo. Rápidamente abrió la carcasa impermeable, sus dedos torpes con los cierres. La GoPro en su interior estaba intacta, aunque la batería estaba completamente descargada. Pasó los dedos por el dispositivo, recordando el día en que se lo dio. «Lleva esto contigo», le había insistido cuando comenzó a nadar sola. «Graba tus sesiones, quiero ver tu progreso». Ella había puesto los ojos en blanco, pero lo aceptó con una sonrisa. «Está bien, papá, si eso te hace sentir mejor». Con cuidado, Javier guardó la cámara en su bolsa impermeable, y nadó de regreso a su bote con una energía renovada. Su compañero de buceo, un viejo amigo que a menudo lo acompañaba en estas búsquedas, lo esperaba en cubierta con expresión preocupada. «Te alejaste más de lo habitual hoy, Javier», dijo su amigo. «El sol está subiendo. Deberíamos volver». «Tienes razón», respondió Javier, subiendo a bordo. Sus manos aún temblaban mientras sacaba la cámara de su bolsa. «Pero mira lo que encontré». Los ojos de su amigo se abrieron de par en par al reconocerla. «¿Es eso?». Javier asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Prepararon rápidamente el regreso a Bahía Creciente. Al acercarse al puerto, Javier agradeció a su amigo, y se disculpó por tener que irse apresuradamente. Su amigo le dio una palmada en el hombro, comprensivo. Tras cambiarse el traje de buceo por ropa seca, Javier subió a su auto, aferrando la GoPro con fuerza. 4 años de búsqueda, y finalmente, tenía algo, una pista, una conexión con Lucía. Lo que fuera que estuviera en esa cámara, podría decirle qué le pasó a su hija, y estaba decidido a descubrirlo. Javier apretó el volante con fuerza mientras sacaba su teléfono y marcó al detective Morales, el oficial asignado al caso de Lucía hace 4 años. «Detective Morales», respondió una voz grave pero familiar. «Soy Javier Castillo», dijo su voz, tensa por la emoción. «Encontré algo». La cámara GoPro de Lucía estaba atada a una boya, a kilómetros de su ruta habitual.
Hubo un momento de silencio en la línea. ¿Encontraste su cámara después de todo este tiempo? Sí, y podría tener grabaciones del día en que desapareció. Necesito llevarla a la comisaría. Estoy en una reunión que empieza en 10 minutos, respondió Morales, sonando genuinamente frustrado por el momento. No puedo reunirme contigo de inmediato. El corazón de Javier se hundió, pero el detective continuó. Pero puedes dejarla en la comisaría. Alertaré al equipo de técnicos forenses para que te esperen. Ellos podrán acceder al contenido y lo mantendremos seguro como evidencia. Gracias, dijo Javier aliviado. Voy para allá ahora. Debería estar libre en unas horas, agregó Morales. Podemos hablar entonces. Javier recordó de repente sus planes para la tarde. Oh rayos. Lo siento, detective. En realidad, planeaba asistir a un evento benéfico, un almuerzo de reencuentro con algunos exbuceadores profesionales y atletas. Prometí a un amigo que daría un discurso. Puedo cancelarlo y decir que hay una emergencia en la comisaría. No será necesario, aseguró Morales. Deja la cámara por ahora. Dependiendo de la evaluación de los técnicos, lo resolveremos después. Podemos encontrarnos luego. Al colgar, Javier miró el reloj en el salpicadero. Todavía tenía unas horas antes del evento. 20 minutos después, llegó a la comisaría de Bahía Creciente, con la cámara en mano. La oficial en recepción lo reconoció de inmediato. Señor Castillo, dijo con un asentimiento. El detective Morales llamó antes. Déjeme llevarlo al laboratorio técnico. Lo condujeron a una pequeña sala llena de computadoras y equipos especializados. Un hombre de unos 30 años levantó la vista desde una estación de trabajo. Usted debe ser Javier Castillo, dijo extendiendo la mano. Soy Ethan Pérez, analista técnico forense. El detective Morales me informó sobre su hallazgo. Un oficial uniformado estaba cerca, claramente allí para supervisar el manejo de la posible evidencia. Encontré esta cámara atada a una boya a kilómetros de la costa, explicó Javier, colocando el dispositivo con cuidado en el escritorio. Pertenecía a mi hija, Lucía. Desapareció hace 4 años mientras entrenaba para los Juegos Olímpicos. El técnico asintió solemnemente. Veamos qué tenemos. Ethan trabajó metódicamente, primero fotografiando la cámara tal como estaba, luego retirando con cuidado la batería y la tarjeta de memoria. La batería estaba visiblemente hinchada. La tarjeta parece intacta, dijo, inspeccionándola bajo una lupa. Sin corrosión significativa. Es una buena señal. Insertó la tarjeta de memoria en un lector especializado conectado a su computadora. Haremos una copia forense primero para preservar los datos originales. Javier permaneció tenso detrás de él mientras los archivos se transferían. Tras unos minutos, Ethan abrió el primer archivo de video. La pantalla se llenó con el rostro de Lucía, y las rodillas de Javier casi se doblaron. Estaba viva, sonriendo, con el cabello mojado pegado a la cabeza mientras ajustaba la cámara en la boya. Probando, dijo su voz a través de los altavoces, ligeramente distorsionada por el viento, pero inconfundiblemente suya. Lugar perfecto para grabar mi entrenamiento de hoy. La grabación mostraba cómo aseguraba cuidadosamente la GoPro a la boya, posicionándola para capturar su aproximación nadando. Lucía parecía feliz, enérgica, exactamente como Javier la recordaba. El siguiente clip mostraba a Lucía flotando junto a la boya, hablando directamente a la cámara. Día 42 de entrenamiento olímpico, dijo, un poco sin aliento. El entrenador dice que mi resistencia está mejorando, pero mis giros aún necesitan trabajo. Suspiró, su expresión de repente seria. A veces me pregunto si estoy hecha para esto. La presión es intensa, y estoy muy lejos del nivel de las mejores competidoras. Si llego a los Juegos, solo me avergonzaré. El nudo en la garganta de Javier se apretó.
Nunca supo que ella albergaba estas dudas. La grabación continuó. Lucía seguía hablando a la cámara cuando de repente su atención cambió. Miró hacia un lado, sorprendida. «Hola», llamó a alguien fuera de cuadro. Un joven nadó hacia el encuadre, aunque su rostro estaba parcialmente oscurecido por gotas de agua en la lente. El ángulo de la cámara, montada en la boya sobre ellos, solo mostraba la parte superior de su cabeza, sus ojos y cabello mojado visibles, pero no su rostro completo. «Hola», dijo el joven, su voz amigable. No esperaba ver a nadie tan lejos. ¿Solo entrenando? «Soy Lucía Martínez», respondió ella. «Tú también estás esforzándote nadando tan lejos solo». «Entreno para los Olímpicos», explicó Lucía. «Natación en aguas abiertas». «No me digas, eso es increíble», dijo el joven, que se presentó como Martín. «¿Vas a ser famosa?» Lucía rió. «Difícilmente. Soy nueva en el nivel élite. Aún no he causado revuelo en los medios, pues a mí me pareces una profesional», dijo Martín. «Oye, ¿quieres competir, solo por diversión?» «Yo competía en la universidad». «Claro», aceptó Lucía, sonriendo. «¿Hacia dónde?» Martín señaló un punto lejano. «¿Qué tal hasta ese promontorio?» «De acuerdo», dijo Lucía, ajustándose las gafas. Los dos nadadores salieron del encuadre, y durante media hora, la cámara solo grabó el suave movimiento del océano. Luego a lo lejos, apareció una lancha rápida, cruzando el encuadre lejos de la boya. La lente ojo de pez de la GoPro distorsionaba la perspectiva, haciéndola parecer aún más lejana. La cámara capturó solo la mitad inferior de la lancha, incluyendo lo que parecía ser un logotipo en su casco. Javier se inclinó, entrecerrando los ojos. «¿Puedes mejorar ese logotipo?» Ethan asintió, pausando el video y ampliando la imagen de la lancha. A pesar de la mejora, la imagen seguía algo borrosa, pero el logotipo era lo suficientemente claro para distinguir una ola estilizada con texto debajo. «Eso me resulta familiar», murmuró Javier, sacando su teléfono para tomar una foto de la pantalla. Continuaron viendo, pero Lucía nunca regresó a la boya. La grabación mostró horas de océano vacío hasta que la batería finalmente se agotó. «¿Puedes volver al segmento con el joven?», pidió Javier, con la voz tensa. Ethan rebobinó la grabación, y volvieron a ver la interacción, intentando captar detalles adicionales sobre Martín. El técnico tomó notas sobre su edad aproximada, color de cabello, y las características faciales limitadas visibles en el encuadre. Usando una búsqueda inversa de imágenes, Ethan encontró una coincidencia para el logotipo de la lancha. «Es de Mar Élite Oceánico», dijo. «Es una empresa local que proporciona lanchas y equipos para deportes acuáticos». Javier recordó de repente haber visto lanchas con ese mismo logotipo en el puerto ese mismo día. «Mostraremos esto al detective Morales, y comenzaremos a investigar tanto a la empresa como a este tal Martín», aseguró Ed. «También intentaremos crear un boceto del hombre basado en lo que podemos ver en la grabación». Javier asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y temor en su pecho. «Gracias, por favor manténme informado». Miró su reloj y se dio cuenta de que debía irse al evento. «Tengo que ir ahora, pero volveré luego». Al salir de la comisaría hacia su auto, su mente corría con posibilidades. Después de 4 años sin nada, finalmente tenía algo tangible, una pista, y no iba a dejarla escapar. El centro deportivo estaba lleno de actividad cuando Javier llegó. Banderas olímpicas decoraban las paredes del salón de eventos, y el olor a cloro de la piscina adyacente impregnaba el aire. Voluntarios con camisetas a juego dirigían a los invitados, y un pequeño escenario se había instalado al frente de la sala. Un organizador del evento vio a Javier, y se apresuró hacia él. «Señor Castillo, empezábamos a preocuparnos. Subes en 15 minutos. Perdón por llegar justo a tiempo».
se disculpó Javier, siguiéndola detrás del escenario. No hay problema. Entendemos que eres un hombre ocupado, dijo ella, indicándole que tomara asiento. Solo retocaremos tu apariencia rápidamente antes de que subas. La preparación fue mínima, solo lo suficiente para evitar que las luces del escenario lo deslavaran. Era un evento comunitario, no una aparición en televisión. Javier intentó concentrarse en el discurso que había preparado semanas atrás, pero su mente seguía volviendo a la grabación de la GoPro. La voz de Lucía, tan clara y vibrante, y el misterioso Martín que había aparecido de la nada. 5 minutos, señor Castillo, dijo el organizador, entregándole una botella de agua. Cuando llegó el momento, Javier subió al escenario, recibido por aplausos corteses. La audiencia estaba compuesta principalmente por exatletas, entrenadores y simpatizantes de la comunidad de natación local. Todos aquí sabían de la desaparición de Lucía. Había sido una tragedia local, aunque nunca se convirtió en una historia nacional. La narrativa oficial se había asentado en un trágico accidente de ahogamiento durante un entrenamiento en solitario. Tristemente, no era algo inaudito. Incluso entre nadadores experimentados en aguas abiertas. Javier carraspeó y comenzó su discurso preparado sobre la seguridad en el agua y la importancia de apoyar a los jóvenes atletas. Habló de resiliencia y determinación, cualidades que su hija había encarnado. La audiencia escuchó atentamente, asintiendo y aplaudiendo en los momentos adecuados. Tras un aplauso estruendoso, Javier bajó del escenario, y se dirigió a una mesa donde lo esperaban viejos amigos de sus días como nadador. Lo recibieron cálidamente, dándole palmadas en la espalda y ofreciéndole una silla. Gran discurso, Javier, dijo Tomás, un ex nadador olímpico que había entrenado con él décadas atrás. Siempre tuviste facilidad de palabra. Gracias, respondió Javier aceptando un vaso de agua. Con la mente aún girando por los descubrimientos del día, no pudo evitar compartir. Escuchen, algo increíble pasó hoy. Encontré la cámara GoPro de Lucía. Sus amigos lo miraron con incredulidad. Después de 4 años, preguntó Miguel, otro exatleta. ¿Dónde? Atada a una boya a kilómetros de su ruta habitual, explicó Javier. Bajando la voz, describió lo que ha visto en la comisaría, y mostró la foto que tomó del logotipo de la lancha en su teléfono. Tomás se inclinó para mirar más de cerca. Eso es de Marelite Oceánico. Son una de las empresas locales que patrocinan a nuestros atletas en el programa olímpico. No existían en nuestra época. Se volvieron prominentes en los últimos 7 años más o menos. ¿Sabes algo sobre ellos?, preguntó Javier. No mucho, salvo que han sido generosos con donaciones de equipos y transporte para atletas acuáticos, respondió Tomás. De hecho, añadió, señalando al otro lado del salón, tienen un stand montado justo ahí. Javier giró para mirar hacia donde señalaba Tomás. En efecto, un stand elegante con el logotipo de Marelite Oceánico estaba contra la pared opuesta, atendido por 2 hombres con camisas polo a juego. Voy a hablar con ellos, dijo Javier, levantándose abruptamente. Sus amigos intercambiaron miradas preocupadas, pero no intentaron detenerlo. Javier se acercó al stand con pasos medidos, intentando parecer casual a pesar de su corazón acelerado. Los 2 empleados levantaron la vista al acercarse, uno de mediana edad con sienes canosas, el otro más joven con una sonrisa entusiasta. Buenas tardes, saludó el hombre mayor. Interesado en nuestro equipo para deportes acuáticos. En realidad, tengo curiosidad por su empresa, dijo Javier. Entiendo que patrocinan a atletas olímpicos. Así es, respondió el joven con entusiasmo. Es parte de nuestro programa de responsabilidad social corporativa. Proporcionamos lanchas, equipos y transporte para atletas prometedores
que de otro modo no tendrían los recursos para entrenar adecuadamente. Eso es admirable, dijo Javier. Y luego añadió con cuidado. ¿Conocen a alguien llamado Martín asociado con su empresa? Los dos hombres intercambiaron una rápida mirada, sus sonrisas titubeando ligeramente. Martín, repitió el mayor. Podría haber varios empleados con ese nombre. ¿Tiene un apellido? Javier negó con la cabeza. Luego decidió arriesgarse. Sacó su teléfono y les mostró la captura de pantalla de la lancha con su logotipo. Estoy intentando identificar esta lancha en particular, y posiblemente a un joven llamado Martín que podría haberla estado usando. La reacción fue inmediata e inconfundible. Ambos hombres se tensaron, su actitud amigable reemplazada por una evidente nerviosidad. No estoy seguro sobre esa embarcación en específico, balbuceó el joven. Tenemos una flota considerable. ¿Sabe? El hombre mayor añadió rápidamente. Si necesita información sobre nuestras lanchas, debería hablar con el personal en el puerto. Nosotros solo estamos aquí por temas de marketing. Javier les agradeció y se alejó, con sus sospechas intensificadas por su reacción. Mientras regresaba a la mesa de sus amigos, miró hacia atrás, y vio que el empleado más joven se había apartado, paseando ansiosamente con un teléfono pegado a la oreja. El hombre se pasó la mano por el cabello en un gesto agitado, luego hizo una seña a su colega. En cuestión de momentos, comenzaron a empacar sus materiales de exhibición, claramente preparándose para irse. Javier cambió de dirección, pasando de largo la mesa de sus amigos, y dirigiéndose directamente a la salida. Algo no estaba bien, y sus instintos, los mismos que lo habían mantenido vivo durante inmersiones peligrosas, le gritaban que siguiera a estos hombres. Al acercarse a la puerta, el organizador del evento lo interceptó. Señor Castillo, ¿a dónde va? Se supone que debe dar un discurso de clausura en 20 minutos. Lo siento, dijo Javier con firmeza. Emergencia familiar. Tengo que irme. Sin esperar respuesta, empujó las puertas, y se apresuró al estacionamiento. Llegó justo a tiempo para ver a los dos hombres cargando equipos en una camioneta con el logotipo de Mar Élite Oceánico. Corrió a su propio auto, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que estaba haciendo era impulsivo, quizás incluso estúpido, pero no podía sacudirse la sensación de que estos hombres estaban conectados con la desaparición de Lucía. Mientras la camioneta de la empresa salía del estacionamiento, Javier encendió su motor, decidido a seguirlos y descubrir cualquier verdad que estuvieran ocultando. Mantuvo una distancia cuidadosa detrás de la camioneta de Mar Élite Oceánico mientras serpenteaba por las carreteras costeras de Bahía Creciente. La parte racional de su mente cuestionaba lo que estaba haciendo, siguiendo a extraños basándose en una corazonada y su reacción nerviosa ante un nombre, pero el padre en él, la parte que nunca había dejado de buscar a Lucía, sabía que esto no era una coincidencia. Por favor, que esto lleve a algo, susurró, aferrando el volante con fuerza. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El nombre del detective Morales apareció en la pantalla. Javier respondió a través del sistema Bluetooth de su auto. Señor Castillo, revisé la grabación, dijo Morales sin preámbulos. He reunido un equipo, y nos dirigimos al puerto ahora para investigar a Mar Élite Oceánico. Nuestro equipo en la comisaría ya contactó a la empresa antes respecto al caso. Ya estoy en ello, respondió Javier, manteniendo la vista en la camioneta delante. Estoy siguiendo a dos de sus empleados. Estaban en el evento benéfico, pero se fueron repentinamente después de que pregunté por Martín y les mostré la imagen de la lancha. Siguiéndolos, la voz de Morales se agudizó. Javier, eso podría ser peligroso. ¿Estás seguro de que estos hombres representan una amenaza? No, pero están actuando de manera sospechosa. Afirman ser solo personal de marketing.
pero parecían asustados cuando mencioné a Martín. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el puerto, frunció el ceño Javier, cuando la camioneta giró hacia una carretera secundaria, alejándose del puerto principal. No, están yendo en dirección opuesta, tomando la carretera costera más allá del promontorio. Comparte tu ubicación conmigo, instruyó Morales. Y Javier, ten cuidado, no te acerques a estos hombres, llámame de inmediato si algo pasa. Lo haré, prometió Javier. Luego terminó la llamada. Tenía la intención de compartir su ubicación como se le pidió, pero la camioneta aceleró repentinamente, obligando a Javier a aumentar la velocidad para mantenerla a la vista. En su prisa por seguir, olvidó la solicitud de Morales. La carretera costera serpenteaba alrededor de un promontorio rocoso, ofreciendo vistas impresionantes del océano por un lado, y acantilados empinados por el otro. Tras varios kilómetros, la camioneta señaló y giró por una carretera estrecha y sin marcar que Javier nunca había notado antes. Redujo la velocidad, esperando hasta que la camioneta desapareció tras una curva antes de seguirla. La carretera descendía hacia la costa, terminando en lo que parecía ser un puerto abandonado. A diferencia del puerto principal de Bahía Creciente, esta instalación estaba deteriorada, con muelles oxidados y edificios desgastados. La camioneta se detuvo cerca de una de las estructuras y estacionó. Javier detuvo su auto mucho antes de la entrada al puerto, estacionando detrás de un grupo de pinos costeros que proporcionaban cobertura. No había otros vehículos a la vista, lo que haría que su propio auto destacara si se acercaba más. Esto no parece una instalación activa de marélite oceánico, murmuró para sí mismo, apagando el motor. Saliendo de su auto silenciosamente, Javier se acercó a pie, manteniéndose oculto detrás de la vegetación y equipos viejos esparcidos por el perímetro. Observó cómo los dos hombres del evento descargaban algunas cajas de su camioneta y las llevaban hacia el muelle, donde se encontraron con otros 3 hombres. Justo cuando Javier se acercaba para escuchar su conversación, una gran lancha rápida, más precisamente descrita como una embarcación cruzada, se acercó al muelle. 3 hombres desembarcaron, saludando a los otros con expresiones tensas. Tenemos que movernos rápido, dijo uno de los recién llegados, su voz lo suficientemente alta como para que Javier la oyera. Aseguren el área. El jefe está esperando en el yate y no está contento. Javier se agachó detrás de un montón de barriles de combustible viejos, mientras 2 hombres comenzaron a patrullar el perímetro del puerto. Encontró un mejor escondite bajo una lona rasgada, que cubría lo que parecían ser piezas viejas de bote. Permaneció inmóvil, mientras uno de los guardias pasaba a pocos metros de él. Desde su escondite, Javier escuchó el sonido de otro vehículo acercándose. Las puertas de un auto se abrieron y cerraron, seguidas por voces masculinas, y su sangre se heló, el inconfundible sonido de mujeres sollozando. Suban al bote, ordenó una voz áspera. Mantengan la cabeza baja y quédense calladas, por favor, suplicó una voz femenina suavemente. Hemos hecho todo lo que nos pidieron. Cállense y muévanse. Fue la dura respuesta. El sonido de pasos en el muelle de madera siguió. Luego el rugido del motor del bote al encenderse. Javier deseaba desesperadamente mirar, para ver si Lucía podría estar entre las mujeres, pero no se atrevía a salir de su escondite mientras los guardias aún patrullaban. Cuando el sonido del motor del bote se desvaneció en la distancia, escuchó a 2 hombres conversando cerca. ¿Cómo pudo pasar esto?, dijo uno, su voz tensa por la preocupación. Ni idea, respondió el otro. Estuvieron seguras durante 4 años, y ahora la policía empieza a husmear. Tal vez alguien de dentro filtró algo, o una de esas chicas habló de alguna manera. El jefe está furioso. Dijo que si no limpiamos esto, terminaremos como los de hace un año en el fondo del canal. Vámonos de aquí. Hicimos nuestra parte.
Javier permaneció completamente inmóvil, mientras los hombres regresaban a su camioneta y se alejaban. Solo cuando el sonido de su motor se desvaneció por completo, salió con cautela de su escondite. De pie en el muelle abandonado, miró hacia el océano donde la lancha había desaparecido. Sus peores temores se confirmaron. Lucía no se había ahogado en un accidente de entrenamiento. La habían secuestrado, y por lo que acababa de escuchar, podría haber estado retenida cautiva durante los 4 años que había estado desaparecida. Con manos temblorosas, Javier sacó su teléfono y llamó al detective Morales. «Javier, ¿dónde estás?», exigió Morales. «Nunca compartiste tu ubicación. Estoy en un puerto abandonado a unos 15 kilómetros al norte de Bahía Creciente», dijo Javier con urgencia. «Más allá del promontorio norte, por una carretera sin marcar. Acabo de presenciar lo que creo que es una operación de tráfico humano envolviendo a Marélite Oceánico». «¿Tráfico humano?», repitió Morales bruscamente. «Sí. Los escuché hablar de chicas que han mantenido seguras durante 4 años, exactamente el tiempo que Lucía ha estado desaparecida, y vi una lancha rápida llevándose a mujeres hacia algún lugar en alta mar». La voz de Javier se quebró. «Creo que mi hija podría ser una de ellas». «Quédate donde estás», ordenó Morales. «Enviaremos unidades a tu ubicación de inmediato». «No», dijo Javier con fuerza. «No vengan aquí. No hay nada que encontrar. Necesitamos seguir esa lancha. Voy de regreso al puerto principal ahora. Encuéntrenme allí con cualquier bote que puedan conseguir. Conozco estas aguas. Puedo ayudar a rastrearlos». Hubo una breve pausa antes de que Morales respondiera. «Está bien, coordinaremos con la patrulla del puerto y te encontraremos en el puerto principal en...». «Apúrense», suplicó Javier. «Creo que están moviendo a las chicas porque saben que estamos tras ellos. Esta podría ser nuestra única oportunidad». Terminó la llamada y corrió de regreso a su auto, su mente tambaleándose con lo que había descubierto. Después de 4 años creyendo que Lucía se había ahogado, la verdad era mucho más aterradora, pero también ofrecía una chispa de esperanza. Si aún estaba retenida cautiva, podría seguir viva, y si estaba viva, Javier iba a encontrarla y traerla a casa, sin importar lo que costara. Las llantas de Javier chirriaron al entrar al estacionamiento del puerto de Bahía Creciente. El detective Morales ya estaba allí con 4 oficiales más, junto con la patrulla del puerto y miembros de la Guardia Costera. Javier llamó Morales, haciéndole señas para que se acercara a donde se habían reunido cerca del muelle de respuesta de emergencia. 2 botes policiales y una embarcación más grande de la Guardia Costera se estaban preparando para partir de inmediato. Javier corrió, aún respirando con dificultad por la adrenalina. «Las están llevando a un yate en alta mar», informó. «Los escuché decir que el jefe está esperando en el yate». Morales asintió sombríamente. «Tenemos unidades marítimas en espera y un helicóptero en camino. La patrulla del puerto ha estado rastreando la lancha cruzada que describiste usando su sistema de vigilancia costera». Un oficial de la patrulla del puerto dio un paso adelante, tableta en mano. La embarcación fue vista por última vez dirigiéndose al sureste a lo largo de la costa, aproximadamente a 11 kilómetros en alta mar. Su velocidad actual sugiere que se dirige al área de las islas del canal. «Ahí es donde van», dijo Javier con certeza. «Hay docenas de calas aisladas alrededor de esas islas donde un yate podría anclar sin atraer atención». Morales se volvió hacia Javier. «Aprecio tu ayuda para descubrir esto, pero necesito que te quedes aquí mientras manejamos la operación». «De ninguna manera», dijo Javier con firmeza. «Voy con ustedes». «Javier, esto no es una solicitud, es una situación potencialmente peligrosa que involucra a criminales armados. Conozco estas aguas mejor que cualquiera aquí», insistió Javier, alzando la voz. «He estado buceando alrededor de esas islas durante... Hay cuevas submarinas,
accesos ocultos y corrientes peligrosas. Morales dudó, claramente dividido entre seguir el protocolo y reconocer el valor de la experiencia de Javier. Además, añadió Javier más suavemente, si Lucía está en ese yate, necesito estar allí. No me ha visto en 4 años. Estará aterrorizada, traumatizada. Necesitará a su padre. El detective suspiró profundamente. Luego asintió. Está bien, puedes venir en el bote principal conmigo, pero sigues órdenes. Si encontramos resistencia, te mantienes atrás. Entendido, aceptó Javier de inmediato. Subieron rápidamente, con Javier ayudando al capitán a planear la ruta más eficiente basada en la última dirección conocida de la lancha. Mientras se alejaban del muelle, Javier sintió una extraña mezcla de terror y esperanza. Después de años de búsqueda, finalmente podría encontrar a Lucía, pero ¿en qué condición estaría? ¿Qué le habían hecho estas personas? La radio policial cobró vida. La unidad aérea está en el aire. ETA al área de búsqueda 15 minutos. Morales reconoció la transmisión. Luego se volvió hacia Javier. Tenemos oficiales investigando a Marélite Oceánico. La empresa parece legítima en la superficie. Patrocinan atletas. Proporcionan equipos para competiciones. El típico involucramiento corporativo comunitario. Pero estamos investigando más a fondo su estructura de propiedad y financiera. Los hombres en el puerto abandonado mencionaron a un jefe, recordó Javier. Alguien lo suficientemente importante como para tener a todos aterrorizados de decepcionarlo. Descubriremos quién está detrás de esto, prometió Morales. Ahora mismo, nuestra prioridad es rescatar a las mujeres. Los botes cortaban el agua a máxima velocidad, el rocío del océano picando el rostro de Javier mientras corrían contra el tiempo. El helicóptero apareció en el cielo, sus rotores retumbando mientras se adelantaba para comenzar la búsqueda. Tras casi 1 hora, la radio crepitó nuevamente. Aquí unidad aérea 1. Hemos avistado una lancha cruzada acercándose a un yate grande aproximadamente a 19 kilómetros al sureste de su posición. Enviando coordenadas ahora. El capitán del bote ajustó el rumbo de inmediato. Al acercarse a las coordenadas, redujeron la velocidad, para evitar ser detectados, usando el helicóptero como sus ojos desde arriba. La unidad aérea 1 informa que la lancha ha llegado al yate, anunció el operador de radio. Parece que están transfiriendo personas a bordo. Javier tomó un par de binoculares de la cabina, y escaneó el horizonte. Después de un momento, los vio. Un yate blanco y elegante con la lancha cruzada ahora asegurada a su lado. Los veo, dijo su voz, tensa por la tensión, a unos 3 kilómetros adelante. A través de los binoculares, Javier observó cómo figuras se movían en la cubierta del yate. Incluso desde esa distancia, pudo distinguir lo que parecían ser 3 mujeres vestidas de oscuro siendo escoltadas bajo cubierta. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. ¿Podría una de ellas ser Lucía? Todas las unidades, mantengan la velocidad de aproximación, ordenó Morales por la radio. No queremos alertarlos de nuestra presencia hasta que estemos más cerca. Los oficiales tácticos a bordo comenzaron a preparar su equipo, revisando armas y equipos de comunicación. Un miembro del equipo ya estaba equipado con equipo de buceo, listo para entrar al agua si era necesario. La unidad aérea 1 informa movimiento en el yate, anunció la radio. Parece que nos han visto. El yate está comenzando a moverse, a toda velocidad, ordenó Morales, y los motores del bote rugieron mientras avanzaban. Javier mantuvo sus binoculares fijos en el yate. La lancha cruzada se está alejando del yate, informó. 2 hombres armados a bordo. Mientras reducían la distancia, la lancha cruzada cambió repentinamente de rumbo, dirigiéndose directamente hacia ellos. Van a intentar interceptarnos, advirtió el capitán. Unidad aérea
¿Pueden mantener la visual en el yate?, llamó Morales por la radio. Afirmativo. El yate está aumentando la velocidad, dirigiéndose al sur. Esperen, vemos movimiento en cubierta. Las mujeres están siendo traídas de vuelta, y parece que se están poniendo equipo de buceo. Equipo de buceo, repitió Javier, con una alarma disparándose en su interior. Van a meterlas en el agua. Hay llevas submarinas por toda esta área. Si conocen las cuevas podrían desaparecer por completo. Morales transmitió esta información al helicóptero y a los otros botes. Necesitamos movernos ahora. Si meten a esas mujeres bajo el agua, podríamos perderlas. La lancha cruzada ya era claramente visible, corriendo hacia ellos con dos hombres visibles en cubierta, armas en mano. Nos han visto, gritó el oficial táctico mientras el yate cambiaba repentinamente de rumbo. Muévanse, muévanse. Todos a cubierto, gritó Morales mientras sonaban los primeros disparos a través del agua. Javier se agachó detrás de la pared de la cabina, su corazón acelerado. El helicóptero descendió, proporcionando apoyo desde arriba, mientras el segundo bote policial se movía para interceptar la lancha cruzada. En medio del caos, Javier mantuvo sus binoculares fijos en el yate distante. Las están metiendo en el agua, gritó. Las mujeres, y algunos hombres, todos están saltando con equipo de buceo. Cesen el fuego, gritó Javier desesperadamente a los oficiales. Si golpean esos tanques de oxígeno, podrían explotar. El líder del equipo táctico transmitió la advertencia por radio, y el helicóptero ajustó su enfoque, disparando tiros de advertencia cerca, pero no directamente a la lancha cruzada. No podemos dejar que se escapen, dijo Morales, coordinando con el equipo táctico. 3 oficiales con equipo de buceo se preparaban para entrar al agua. Yo también voy, declaró Javier, ya moviéndose hacia el equipo de buceo. Morales lo agarró del brazo. De ninguna manera, Javier, te quedas en este bote. Esas cuevas submarinas son como un laberinto, argumentó Javier, desesperadamente. Tus buzos no las conocen como yo. Si Lucía baja ahí, podría no encontrarla nunca más. Antes de que Morales pudiera responder, más disparos estallaron desde la lancha cruzada, obligando a todos a cubrirse nuevamente. El helicóptero disparó tiros de advertencia, alejando a la lancha de su posición. En la confusión, cuando nadie lo miraba, Javier aprovechó su oportunidad. Tomó una máscara de buceo, aletas y un aparato de respiración de repuesto. No era un equipo completo, sin tanque de oxígeno, pero tendría que servir. Mientras los oficiales se enfocaban en el tiroteo con la lancha cruzada, Javier se deslizó por el lado del bote policial y entró en el agua agitada. El frío conmocionó su sistema, pero décadas de experiencia en buceo tomaron el control. Salió a la superficie una vez, orientándose y avistando el yate a unos 500 metros de distancia. Luego, tomando una profunda respiración, se sumergió bajo las olas, nadando con brazadas poderosas hacia lo único que importaba, encontrar a su hija antes de que desapareciera. Por favor, Lucía, pensó desesperadamente mientras nadaba. Aguanta, ya voy. Javier nadó con brazadas fuertes, impulsándose hacia el área donde los secuestradores y sus cautivas habían desaparecido bajo las olas. No podía permanecer bajo el agua mucho tiempo sin un tanque, así que alternaba entrenado en superficie y breves inmersiones, intentando vislumbrar a los buzos abajo. Durante una de esas inmersiones, el equipo de buceo había interceptado a los secuestradores a unos 10 metros bajo la superficie. Una lucha submarina se desarrollaba en cámara lenta. Javier podía ver que cada una de las 3 mujeres estaba esposada a uno de los hombres, lo que dificultaba que los buzos policiales las separaran. Los buzos criminales estaban armados con fusiles de arpón,
que usaban para mantener a raya a la policía. Un oficial de rescate intentaba arrebatarle el arpón a un secuestrador mientras protegía a la mujer esposada a él. Javier salió a la superficie por aire, sus pulmones ardiendo. No podía ayudar en la pelea submarina, no sin el equipo adecuado y ciertamente no contra oponentes armados, pero tal vez aún podía hacer algo. Mirando a su alrededor, notó que en el caos, la atención de todos estaba enfocada en la lucha submarina, o en el enfrentamiento continuo entre los botes policiales y la lancha cruzada. El yate estaba relativamente desatendido, con su tripulación ya sea en el agua o manejando la lancha. Javier tomó una decisión en una fracción de segundo. En lugar de volver a sumergirse, nadó hacia el yate, acercándose desde la popa, donde era menos probable que lo viera. Usando habilidades perfeccionadas durante décadas de buceo, se impulsó hacia la plataforma de nado del yate, y rodó sobre la cubierta, goteando y jadeando. Tras recuperar el aliento, avanzó agachado por la cubierta, buscando cualquier cosa que pudiera usar para ayudar. En el área de preparación de buceo del yate, encontró lo que buscaba, un estante con fusiles de arpón, aparentemente preparados pero abandonados en la prisa por evacuar. Javier tomó uno de los fusiles, verificando que estuviera cargado y listo para disparar. Su plan era regresar al agua, armado esta vez, e intentar ayudar a liberar a Lucía, pero al girarse para volver a la popa, escuchó el inconfundible clic de un martillo de pistola detrás de él. «No te muevas», dijo una voz joven, ligeramente arrastrada. «Suelta el arpón o disparo». Javier se giró lentamente para enfrentar a su captor. Frente a él estaba un joven en sus 20, con el cabello mojado peinado hacia atrás, los ojos inyectados en sangre, una botella de licor caro en una mano, y una pistola en la otra. Javier lo reconoció de inmediato por la grabación de la GoPro. «Martín, tú tomaste a mi hija», dijo Javier, su voz baja y peligrosa. «Estoy aquí para recuperarla». Martín se tambaleó ligeramente, los efectos del alcohol evidentes en su postura inestable. «El padre buzo del que ella siempre hablaba». «Dime por qué», exigió Javier, manteniendo el arpón apuntando hacia abajo pero sin soltarlo. «¿Por qué la tomaste?» Martín tomó un trago de la botella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Estamos haciéndole un mejor futuro. Tiene 19 años, es talentosa, la estamos entrenando para los Olímpicos». Javier resopló, apretando el agarre en el arpón, secuestrándola, manteniéndola prisionera durante 4 años. «No te acerques más», advirtió Martín, levantando su pistola mientras Javier cambiaba de peso. «No les hice nada, ¿sabes? Quise, pero ni siquiera me permitían acercarme a ellas». Su rostro se torció con amargura. «Eran para mi padre». La sangre de Javier se heló. «¿Tu padre?» Martín asintió, dando otro paso inestable hacia Javier. «Es algo triste, realmente. Solo podía ayudar a mi viejo a conseguir lo que quería. Ama a las jóvenes atléticas. Siempre ha tenido una debilidad por ellas». Su voz bajó a un susurro conspirador. «Podría hacerla exitosa, sin embargo, si ella hacía su trabajo correctamente». «Quédate donde estás», advirtió Javier, levantando ligeramente el arpón. «Si te acercas más, dispararé». Pero Martín parecía no escuchar, perdido en su confesión ebria. Continuó avanzando, la pistola en su mano temblando. «Martín», una voz aguda cortó la tensión. «¿Qué demonios estás haciendo?» Un hombre mayor apareció en la cubierta, vestido con una camisa blanca impecable. A pesar del caos, sostenía una pistola apuntando directamente a Javier, su postura firme y confiada. La semejanza familiar entre él y Martín era inconfundible. Los mismos ojos, la misma mandíbula, pero el rostro del hombre mayor estaba endurecido por años de crueldad. «Te dispararé yo mismo», gruñó el hombre, claramente el padre de Martín, a Javier.
Mi inútil hijo no puede hacer su trabajo correctamente. Giró su mirada fría hacia Martín. Acabas de admitirlo, muchacho. Hablaste con la policía sobre lo que hicimos. Por eso están husmeando ahora. No le dije a la policía sobre el padre de la chica, protestó Martín, su voz de repente infantil. No fui yo. Cállate. Claro que fuiste tú. Sé que siempre quisiste a una de mis chicas, escupió su padre. ¿Quién más habría hablado? Siempre has sido débil, siempre con dudas. Mientras discutían, Javier ajustó lentamente su agarre en el arpón, preparándose para disparar. No dije nada, insistió Martín, su rostro enrojecido por el alcohol y la emoción. Lo juro. Ya no importa, dijo el hombre despectivamente, volviendo toda su atención a Javier. Eres el padre Buzo, ¿verdad? Has estado buscando a tu pequeña todo este tiempo. Bueno, tu búsqueda termina aquí. El hombre levantó su pistola, apuntando directamente a la cabeza de Javier. He construido demasiado para dejar que alguien como tú lo destruya todo. En esa fracción de segundo, 2 disparos resonaron simultáneamente. Martín disparó su pistola a su padre, la bala impactando en su cabeza. Al mismo momento, Javier disparó el arpón, inicialmente apuntado al padre, pero sin la resistencia del agua. El arpón voló erráticamente, fallando al objetivo completo, y en cambio incrustándose en el hombro de Martín. La fuerza caótica e impredecible del disparo lo hizo retroceder. El hombre mayor se desplomó en la cubierta, sangre acumulándose bajo él. Martín se quedó congelado, la pistola aún aferrada en su mano temblorosa, su cuerpo rígido por el shock. El dolor irradiaba por su hombro donde el arpón se había incrustado, pero no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sus ojos abiertos y vacíos se fijaron en el cuerpo sin vida de su padre, como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar. Su respiración venía en jadeos cortos, cada uno puntuado por un agudo latido de dolor. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la botella a sus labios, el líquido quemando mientras bajaba por su garganta. Te odio, Gregorio, murmuró. Las palabras apenas audibles, teñidas de una mezcla de dolor y furia contenida. El shock se rompió por un dolor agudo en la pierna de Javier. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que Gregorio había logrado disparar su arma también. La sangre empapaba sus pantalones, donde la bala había impactado su muslo. A pesar del dolor abrasador, Javier aprovechó el momento de confusión para cojear hacia el borde del yate y zambullirse de nuevo en el agua. Sangrando y en agonía, nadó hacia donde continuaba la lucha submarina, decidido a llegar a Lucía antes de que sus fuerzas se agotaran. El agua fría adormeció momentáneamente el dolor en su pierna, pero cada patada enviaba una nueva agonía disparándose por su cuerpo. La sangre se arrastraba tras él mientras nadaba hacia la proa del yate, donde había visto a Lucía por última vez. Bajo el agua, pudo ver que la lucha continuaba. Los buzos policiales habían enfrentado a los secuestradores restantes, trabajando para liberar a las mujeres aún esposadas a sus captores. A través del agua revuelta y las corrientes de burbujas, Javier divisó a Lucía, aún luchando contra el hombre que la sujetaba. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Javier nadó hacia ellos. El secuestrador lo vio acercarse y levantó su propio arpón. Javier no tenía arma ahora, nada más que su determinación de salvar a su hija. Mientras el secuestrador apuntaba, Javier vio a un buzo policial aproximándose por detrás. En perfecta coordinación, el oficial agarró el brazo del secuestrador justo cuando disparó, haciendo que el arpón pasara a centímetros de Javier. Javier alcanzó a Lucía y al secuestrador en lucha. A pesar de su estado debilitado, logró agarrar el regulador de buceo del hombre y arrancarlo de su boca, como había hecho en la cueva. La súbita pérdida de aire hizo que el secuestrador entrara en pánico, aflojando su agarre sobre Lucía. Juntos, Javier y el buzo policial dominaron al secuestrador.
El oficial cortó rápidamente las esposas que ataban a Lucía a su captor, finalmente liberándola después de 4 largos años. La visión de Javier comenzó a oscurecerse en los bordes mientras la pérdida de sangre y el agotamiento cobraban su precio. Lo último que vio antes de que la conciencia se desvaneciera fue el rostro de Lucía, sus ojos abiertos con reconocimiento e incredulidad mientras lo alcanzaba a través del agua. Javier despertó al rítmico pitido de los equipos médicos y el suave balanceo de un bote. Parpadeando contra la luz dura, se dio cuenta de que estaba acostado en una camilla en lo que parecía ser una embarcación de la Guardia Costera. Un médico estaba aplicando presión a la herida de su pierna, mientras otro monitoreaba sus signos vitales. «¿Está consciente?», llamó el médico. «Señor Castillo, trate de no moverse. Ha perdido mucha sangre». Javier intentó sentarse a pesar de la advertencia. «Lucía, Crow, ¿dónde está mi hija, papá?» «Estoy aquí», vino una voz que había anhelado escuchar durante 4 años. Lucía apareció a su lado, aún en su traje de buceo, pero con una manta sobre los hombros. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba. Sus ojos cargaban sombras que no estaban antes. Pero estaba viva, era real. «Lucía», susurró, alcanzando su mano. «Estás a salvo ahora». Ella tomó su mano, lágrimas corriendo por su rostro. «Me encontraste. Después de todo este tiempo, realmente me encontraste». Javier intentó responder, pero una ola de dolor cortó sus palabras. El Eike intervino, empujando suavemente a Lucía hacia atrás. «Necesita atención médica inmediata. Esa bala debe salir». Otro médico se acercó, dirigiéndose a Lucía y a otras 2 jóvenes mujeres acurrucadas cerca. «Necesitamos revisarlas a todas por lesiones también. Han pasado por una experiencia traumática». Una de las mujeres, rubia y visiblemente temblorosa, habló. «Están todos fuera, los hombres que nos retuvieron». Un oficial de policía cercano asintió. «Hemos neutralizado la amenaza». 2 de los secuestradores de la lancha cruzada murieron en el intercambio de disparos. «Hemos arrestado al capitán del yate y a otros 3, incluyendo al hijo Martín». El alivio en los rostros de las mujeres era palpable. La tercera mujer, de cabello oscuro y demacrada, comenzó a sollozar silenciosamente. El detective Morales apareció, su expresión una mezcla de satisfacción y preocupación mientras se acercaba a la camilla de Javier. «Eres un hombre tercamente valiente, Castillo». «Eso fue lo más valiente, o lo más estúpido que he visto». Javier logró una débil sonrisa. «¿Los atraparon a todos?» «Creemos que sí. La operación parece haber sido dirigida por Gregorio Vargas, el hombre asesinado en el yate. Es el dueño de Mar Élite Oceánico, entre otros negocios. La investigación preliminar sugiere que ha estado apuntando a atletas femeninas durante años, usando a su hijo para ayudar a identificarlas y secuestrarlas. Prometió hacerlas exitosas», dijo Javier sombríamente. Morales asintió. «A cambio de su cumplimiento, ya encontramos evidencia que lo vincula a varios patrocinios atléticos a lo largo de los años. El FBI está involucrado ahora. Esto podría ser mucho más grande de lo que inicialmente pensamos». El detective se volvió hacia Lucía. «Señorita Castillo, sé que esto es difícil, pero ¿puedes contarnos brevemente qué te pasó? Una declaración más detallada puede peserar hasta que hayas recibido atención médica». Lucía miró a su padre, extrayendo fuerza de su presencia. «Comenzó ese día en la boya». Comenzó, su voz más firme de lo que Javier esperaba. «Estaba entrenando como siempre cuando Martín se acercó a mí en el agua. Parecía amigable. Solo otro nadador. Corrimos hacia la ensenada del Pelícano, y de regreso, dijo que su bote estaba cerca y se ofreció a llevarme de vuelta a Bahía Creciente». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Estaba cansada del nado, y pensé que sería bueno descansar en el bote. Olvidé completamente mi cámara GoPro en la boya.
Martín parecía tan normal, tan inofensivo. Javier apretó su mano, animándola a continuar. Pero no me llevaron a casa, me llevaron a la finca de Vargas en su lugar. Y me drogaron. Cuando desperté, estaba encerrada en una habitación con Ana y Lila. Hizo un gesto hacia las otras dos mujeres. Vargas me dijo que podía hacer realidad mis sueños olímpicos, que tenía conexiones y recursos para convertirme en campeona, pero tenía que cooperar con él. Su voz se endureció. Cuando me negué, amenazó con hacerte daño. Papá, sabía todo sobre tu empresa de buceo, nuestra casa, tus rutinas. Dijo que si no obedecía, sufrirías accidentes. Primero, tu negocio fallaría. Luego nuestra casa se quemaría, y finalmente tendrías un accidente de buceo fatal. Javier sintió náuseas de rabia, pero mantuvo su expresión tranquila por el bien de Lucía. Así que dejé de resistirme, al menos abiertamente, continuó Lucía. Entrenábamos todos los días en el lago de su propiedad. Siempre estábamos vigiladas, siempre observadas. Nos mantenía en forma. Decía que necesitábamos mantener nuestros físicos atléticos. Ana y Lila habían estado allí más tiempo que yo, y me advirtieron que no intentara escapar. Dos chicas lo habían intentado antes, y nunca regresaron. Las otras mujeres asintieron silenciosamente, confirmando el relato de Lucía. Hoy fue la primera vez que estuvimos en el yate en meses, añadió Lucía. Estaban en pánico, diciendo que alguien había hablado con la policía. Vargas pensó que fue su hijo, Martín. Había tensión entre ellos desde hace tiempo, así que Vargas ordenó a sus hombres que nos trasladaran a otro lugar. Morales parecía sombrío. Están a salvo ahora, todas ustedes. Necesitaremos declaraciones completas más tarde, pero por ahora, vamos a conseguirles atención médica. El capitán de la Guardia Costera anunció que se acercaban al puerto. Mientras se aproximaban al muelle, Javier pudo ver ambulancias esperando con las luces parpadeando. Los paramédicos los llevarán directamente al hospital, le dijo Morales a Javier. Necesitaré tu declaración también. Una vez que los médicos te den el alta. Javier asintió débilmente, el dolor en su pierna intensificándose mientras la adrenalina del rescate se desvanecía. El hijo Martín, dijo, me lo contó todo en el yate, admitió lo que estaban haciendo. Lo tenemos en custodia, aseguró Morales. Entre tu testimonio y la evidencia que estamos recopilando, no volverán a ver la libertad. Mientras el bote atracaba, los equipos médicos subieron rápidamente a bordo. Javier fue trasladado a una camilla, mientras otros paramédicos atendían a Lucía y a las otras mujeres. Lucía se aferró a la mano de Javier, mientras los separaban para el transporte. Papá, debía haber sido más valiente, debía haber encontrado una forma de escapar. A pesar de su dolor, Javier logró sonreír a su hija. Sobreviviste, eso es lo que importa, y fue algo bueno que olvidaras esa cámara en la boya. Lágrimas brotaron en los ojos de Lucía mientras asentía, comprendiendo la increíble coincidencia que había llevado a su rescate. Te amo, papá. Yo también te amo, pequeña, respondió Javier, su voz quebrándose. Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día. Los paramédicos los separaron suavemente, explicando que Javier necesitaba cirugía inmediata. Lucía soltó su mano a regañadientes, observando mientras lo cargaban en una ambulancia. Nos ocuparemos bien de tu padre, le aseguró un paramédico, y los oficiales te llevarán al hospital después de tu examen preliminar. Lo verás pronto. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, Javier tuvo un último vistazo de Lucía de pie en el muelle, rodeada de policías y personal médico. A pesar de todo lo que había soportado, estaba erguida, sus hombros de nadadora rectos y orgullosos. En la ambulancia rumbo al hospital, Javier reflexionó sobre los eventos del día. Esa mañana, había estado dando un discurso en un evento benéfico,
continuando su rutina de existir sin vivir, buscando sin esperanza. Ahora, contra todo pronóstico, había encontrado a su hija y la había traído a casa. El camino por delante no sería fácil. Lucía y las otras mujeres llevarían las cicatrices de su cautiverio durante años. Habría declaratories que dar, juicios que soportar y largos viajes de sanación para todas ellas. Pero por primera vez en 4 años, Javier se sintió verdaderamente vivo. Su hija estaba a salvo, era libre, y nunca la perdería de vista nuevamente. Mientras el medicamento para el dolor hacía efecto y la conciencia comenzaba a desvanecerse, el último pensamiento de Javier fue una oración de gratitud, por la terca determinación que lo había mantenido buscando, por el milagroso descubrimiento de la cámara GoPro y por la segunda oportunidad que él y Lucía habían recibido. Contra todo pronóstico, se habían encontrado de nuevo, y cualesquiera que fueran los desafíos por venir, los enfrentarían juntos.